Hola, este es el video final de la unidad en el que les voy a presentar parte del proyecto de investigación y las conclusiones del módulo. Y bueno, como ya saben, mi tema es sobre percepción del agua de lluvia y entonces, bueno, vamos a empezar definiendo por qué la lluvia es importante para la Ciudad de México. Entonces tenemos que la lluvia en realidad es un fenómeno común que es muy frecuente debido a la geografía de la Ciudad de México. Se produce durante el mes de mayo y octubre y su función principal es que sirve como abastecimiento de la cuenca. Una cuenca, digamos, es como una vasijita y entonces al estar entre dos montañas y tener dos océanos recibimos mucha agua de ambos océanos debido a los huracanes o ciclones tropicales. Entonces al entrar esto produce mucha nubosidad que después precipita justo en la parte central donde se encuentra la Ciudad de México, y esta lluvia lo que va a hacer es producir escorrentía. En el caso de la Ciudad de México, proporcionar agua a lo que eran los antiguos lagos, y esta agua, bueno, posteriormente sigue el ciclo, se infiltra y entonces empieza a haber acuíferos de gran contenido de agua, y a esto se le conoce como un sistema lacustre. Pero bueno, conforme ha ido evolucionando la ciudad, lo que siempre hemos tenido son pequeñas afectaciones que son producto de lluvias fuertes o convectivas. Y estas afectaciones dependen principalmente de tres factores. El primero, que es la intensidad, la duración de la lluvia y la distribución de la lluvia. La lluvia generalmente no es pareja en toda la ciudad, tiene pequeñas celdas, entonces esto hace que solo en ciertas áreas llueva mucho, ¿no? Durante a lo mejor un periodo muy corto con una gran intensidad. Entonces, bueno, a partir de esto, las personas que empezaron a poblar la Ciudad de México o en su momento la Gran Tenochtitlán empezaron a generarse cierta concepción sobre la lluvia. Lo que los aztecas creían era que la lluvia se producía no realmente en el cielo, sino en las montañas, que dentro de las montañas estaba una deidad que hacía que lloviera, ¿no? Y entonces creían que la montaña era como un cuenquito y ese cuenquito era el que producía el agua, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sí estaban muy asociados a lo que era el lago y dependían de los canales que ya habían construido, en realidad la lluvia la tenían considerada como una tempestad o una destrucción. En realidad era algo malo, no era considerado como beneficio, ¿no? Posteriormente, debido a que, como ya les había dicho, estamos en una cuenca, el agua de lluvia siempre inundaba. Entonces lo que hicieron fue generar estrategias de manejo para que incluso pudieran tener canales para la agricultura, para el transporte. Realmente se adaptaron al sistema lacustre. Posteriormente, durante la colonia, pues esto no funciona, ¿no? Entonces inicia la destrucción de lo que los aztecas habían hecho en cuanto a manejo del ecosistema y en cuanto a infraestructura hidráulica, y lo que tenemos, bueno, es una destrucción y empieza a considerarse ya más bien como un peligro, algo que realmente afecta a la ciudad, que inunda incluso por años. Y lo que empieza a suceder es que se empieza nada más a invertir en infraestructura para sacar el agua y para drenar el agua. Esto empieza a generar un derroche de recursos monetarios específicamente en estrategias que en realidad no van a funcionar porque no se está pensando desde lo que hay, sino de lo que se necesita básicamente, ¿no? Entonces esto abre paso a lo que se va a tener desde la colonia hasta nuestros días, ¿no? Que es un sistema de drenaje y que va a tener tres funciones principalmente. La primera, que es desahogar la ciudad debido a la lluvia, porque como ya les había mencionado, todos los años tenemos una temporada de lluvias donde nos llueve una cantidad realmente considerable y siempre va a inundar debido a que estamos en una cuenca, y entonces va a haber siempre zonas donde se acumule más esta escorrentía. Entonces, el principal factor para un sistema de drenaje es que desahogue toda el agua de la ciudad y esto evite inundaciones. El segundo va a ser
que necesitaban agua porque en realidad no estaban usando el agua de los lagos ni el agua de la lluvia, evidentemente. Entonces había que traer agua potable de otros lados. Entonces el suministro de agua potable, que inicialmente va a ser de pozos y de ríos aledaños a la ciudad, pero posteriormente se va a traer de otras cuencas. Y finalmente sacar el agua sucia de la ciudad, porque no solo tenemos agua limpia y necesitamos agua limpia, sino deshacernos del agua que consumimos. Entonces este sistema va a tener como doble función: suministro y drenaje, ¿no? Y esto en un solo drenaje. Este sistema de drenaje con los años aparentemente debió haber evolucionado, y debido a que desde la colonia se empezó a tener un manejo y una planificación tanto de la ciudad como de los recursos, pues empezaron a generar políticas. Lo que empezamos a ver en el módulo, que se generan, ¿qué? Políticas públicas, ¿no? Sin embargo, las únicas políticas que han predominado desde la época, digamos, porfiriana, pues son las que se generaron en esos años, ¿no? Que en realidad lo que tienen es un régimen de canales. ¿Esto qué quiere decir? La concepción de cómo se debe distribuir el agua, captar el agua, incluso traer el agua de otros lados, es a través de canales. Canales que ya no tenemos porque en su momento se entubaron todos los ríos que había en la ciudad y todo el agua terminó yéndose a ese sistema de drenaje. Entonces, en realidad nunca hemos evolucionado, digamos, de este pensamiento de ríos, canalitos, ¿no? Pensando que es un sistema. Entonces no hemos pasado al manejo de ese sistema, sino en pequeña escala en realidad. Posteriormente viene lo que es el modelo hegemónico o el modelo de gestión hegemónico. Lo que quiere decir con esto es solo ciertos sectores van a tener el control de estos recursos, ¿no? Y en este momento es cuando el agua deja de ser deja de ser privada o pública y en realidad toma un carácter nacional. Esto quiere decir que en realidad ninguna empresa privada puede controlar lo que se haga con esa agua y el agua es de todos, ¿no? Y se le empieza a dar nada más importancia a la extracción o sustracción de agua, ¿no? No importa de dónde sea, ni el precio o los costos que esto implique para abastecer a la ciudad. Y esto va a generar una concepción que solo implica, pues, satisfacer una necesidad, ¿no? Y esto obviamente lo que va a traer es una desigualdad en cuanto a la repartición, en cuanto a de dónde se va a traer el agua, porque lo que se busca es simplemente llenar esa necesidad, ¿no? Con los años se encuentra la necesidad de tener una ley general o una ley que realmente abarque todo el agua del país, y entonces aparece la Ley General de Aguas, y en esa ley pues lo que se establece es que se necesita un manejo de cuencas. Esto quiere decir cuenca por cuenca. La República tiene muchas cuencas, en específico aquí es la del Valle de México, pero este control solo lo tiene una empresa. O sea, seguimos el mismo patrón del modelo de gestión hegemónico. Solo una institución es la que tiene el control de estas cuencas, y es Conagua, ¿no? Entonces Conagua decide y otorga concesiones, decide a quién se las da. Esto tendría que ser solo empresas mexicanas, pero pues ella es la que decide cómo se redistribuye el dinero, hacia dónde se va a poner más atención, y a través de ella es que se crea el SACMEX, que es la que se encarga de la Ciudad de México y que lo único que hace es el saneamiento y mantenimiento del sistema de drenaje de la Ciudad de México. A partir de las políticas porfirianas hasta la fecha, lo que también empieza a suceder es que incrementa la escasez de agua, pero esta escasez en realidad no tiene nada que ver con lo que les había mencionado de cómo funciona el sistema lacustre, sino debido a las malas prácticas, a los modelos hegemónicos y a las malas políticas públicas, lo que tenemos entonces es una escasez de agua socialmente construida, porque no se están considerando ni los balances naturales, ni los balances entre las opciones que se tienen para conseguir agua o para poder abastecer de agua, y todo lo que se le invierte incluso a
traerla de otras cuencas como el Cutzamala, ¿no? O el sistema Lerma, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de contar va a repercutir en cuanto a cómo vemos el agua en general, pero en específico cómo vemos la lluvia, porque como ya les había mencionado en un principio, es necesaria, básica y elemental para abastecer tanto las cuencas como los lagos y los ríos. Entonces, en realidad aquí tendríamos una concepción como de un bien. Dado nuestra historia, tenemos arraigada la idea de que es algo malo, de que es un peligro, porque estas inundaciones generaban pérdidas. Entonces, esta concepción pasa hacia un sistema de drenaje ubicado solo en deshacernos de las inundaciones y deshacernos del agua sucia de la ciudad, porque en realidad ya es agua estancada, y solo las políticas se van a enfocar en repartir agua, que además no está bien repartido porque el sistema tiene, pues dentro de lo que va haciendo para obtener agua, pues se van generando pequeños huecos de, digamos, malas prácticas ingenieriles, como lo pueden ver en la Ciudad de México, ¿no? Hay zonas donde no importa que sea una lluvia no intensa o que sea una lluvia muy ligera, generalmente siempre se van a inundar. Entonces, estos son malas prácticas en cuanto al sistema de drenaje. Entonces, lo que tenemos es que seguimos viendo a la lluvia como algo que nos afecta y que nos afecta cada vez que sucede. Digo, el sistema de transporte colectivo, hay muchas calles que se inundan y entonces ya no se puede pasar. Los últimos años las lluvias se han intensificado en algunas zonas y entonces esto hace que no se esté completamente preparado para enfrentarlas, y entonces lo que vamos a tener es una percepción arraigada, y que está arraigada a que es realmente un mal y no un beneficio. Una de las formas para obtener esta percepción es la prensa, y la prensa en específico para este proyecto en la web o los periódicos web. ¿Por qué? ¿Por qué la prensa y por qué en la web? Porque en realidad el acceso a la prensa y a las redes o a los sitios donde la prensa publica son libres, y lo que van a reflejar es el significado o lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, a través de la prensa es también donde empezamos a crear nuestras propias concepciones o nuestros propios significados, resignificando el tema en general, ¿no? Esto que da un reflejo de la vida pública. En la prensa siempre vamos a encontrar si Conagua mencionó algo durante algún evento de precipitación, si Conagua invirtió en alguna cosa, si SACMEX atendió o no atendió a las personas que fueron afectadas por alguna lluvia intensa durante ese periodo. Entonces vamos a tener una explicación o una descripción del fenómeno, ¿no? Y esta explicación o esta versión de la vida pública durante un evento de lluvia, pues va a tener un valor, y ese valor no solo es por lo que leemos, sino por lo que nosotros nos vamos a generar sobre lo que estamos leyendo, y eso a su vez nos va a llevar a imaginar las cosas, o si en el caso que fuera el evento cerca de nosotros, pues si vivimos el evento ya no solo va a ser lo que se dijo, sino lo que yo presencié, ¿no? Y esto, pues bueno, es revalorar e imaginar el espacio urbano, ¿no? En este caso, la lluvia, ¿no? Cómo seguimos percibiendo a la lluvia. Y lo que se hizo para este proceso fue analizar del 2010 al 2018 qué es lo que la prensa en la web, en los periódicos, decía sobre la lluvia. Y lo que destaca es simplemente que solo nos avisa o nos notifican de los eventos de escorrentía, o sea, es decir, de las inundaciones, de qué calles se inundaron, si hubo daños, qué árboles se cayeron o no hubo ningún daño, pero en realidad nunca retoma la parte de estamos en temporada de lluvias, qué hacer o qué no hacer. Y esto, bueno, sigue abonando a
que es un peligro, que es una tempestad, que no está casi bien que nos llueva y nos sigamos inundando, pero en realidad nadie menciona qué se puede hacer para mejorar las políticas públicas, para mejorar la vida pública o para evitar que yo padezca por las inundaciones, ¿no? Entonces, algunos de los resultados son que todo el sistema es insostenible, ¿no? Incluso hay algunas publicaciones que han retomado los discursos de gente de Conagua o gente de SACMEX que lo reafirma, ¿no? O sea, no es suficiente el sistema de drenaje porque no se le ha invertido bien o porque no se han hecho las obras necesarias, pero en realidad nadie retoma el manejo del sistema lacustre, porque volvemos a lo mismo, debido al modelo de gestión económico, solo les interesa sustraer, no cómo mejoro, no cómo puedo aprovechar el agua que me llueve de mayo a octubre, que es bastante. Entonces esto tampoco genera en la población otra forma de ver todo el proceso, ¿no? Incluso decimos que tenemos escasez de agua porque el agua se está acabando, cuando en realidad hay una repartición inequitativa de este recurso. El problema de los estudios, o lo que se pueden determinar como estudios, es precisamente un problema que tiene que ver con dos derechos que están asociados a la gobernanza y, digamos, a la democracia participativa. El derecho de acceso a la información pública, y otro es un derecho que en México todavía no lo hemos desarrollado y que tiene que ver con la información, y es el derecho a conocer el riesgo en el que me encuentro. Aquí el asunto es que, entonces, de lo que estoy hablando es de tengo que conocer qué calidad de agua estoy manejando y qué cantidad de agua puede soportar el ecosistema. Y ahí es en donde empieza a decir, los estudios, ¿para qué son? Para poder justificar una toma de decisión. Es exclusiva del presidente de la República y la toma como él quiera, con base en los estudios que él quiera. ¿Por qué? Porque no hay el esquema de participación pública en la toma de decisiones de este tamaño. En el caso del agua, es total y absolutamente un régimen autoritario, bajo el principio de una ley de aguas nacionales, en donde ni siquiera queda claro cuáles son todas las aguas nacionales. Entonces, aquí el asunto está, porque lo decreta la ley, pero no está conforme a la Constitución. Aquí el asunto es que estos estudios, lo que ocurre, y nos está ocurriendo ya desde el punto de vista ambiental, es que como avalan a modo, pudiéramos decir, ciertas decisiones administrativas, ciertas resolutivos, autorizaciones, etcétera, el caso de estudios de impacto ambiental, el caso de estudios técnicos justificativos para cambio de usos de suelo, o sea, nos estamos escondiendo de alguna manera o maquillando las decisiones con estudios que finalmente tampoco podemos creer en ellos con el tipo de información que se genera y por la forma en que se genera. Grandes conflictos de agua que se han documentado en diferentes libros, en diferentes investigadores de esta universidad y de otras más, en donde se está manejando que muchos de los conflictos que están ocurriendo, acabamos de sufrir una escasez de agua en ciertas delegaciones de la Ciudad de México, dentro de demarcaciones territoriales. Y entonces, ¿qué pasa? Y también tenemos un sistema de agua, en el caso de la Ciudad de México, que proviene de un gobierno federal, con fondos federales, con deuda federal, que finalmente estamos usando en el distrito, bueno, lo que antes era Distrito Federal, que es Ciudad de México, pero que ni siquiera se ha hecho la transferencia de la infraestructura hidráulica. Pues lo va a tener que decidir un juez, porque no hay dinero que alcance. Y si no echamos mano del dinero federal, esta ciudad se va a llenar el drenaje. ¿Qué vamos a hacer cuando se tape el drenaje de esta ciudad? Y bueno, pues ya no sé qué va a pasar con el aeropuerto, pero, o sea, digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién está manejando esto? ¿Y quién va a poner el orden en este tipo de situaciones? Entonces, creo que la pregunta va más allá de un derecho a la información y una serie de estudios. Es que necesitamos, y yo digo,
hay una frase que me la enseñó un amigo de los consejos de desarrollo sustentable, en donde él decía que esta historia tiene que tener conciencia, pero escrita con espacio ciencia. O sea, la conciencia ambiental, el manejo integral del agua tiene que estar con la ciencia al servicio del manejo y la calidad de información, con la ciencia a partir de poder establecer líneas claras en la toma de decisiones y la participación pública en estas decisiones, y con la ciencia en lo que pudiéramos denominar el foro, o sea, la situación forense del agua, que se tiene que dirimir en tribunales. Porque creo que vamos a tener que dirimir cuestiones de cantidad, calidad, abasto, desabasto, escasez, profundidad de las inyecciones, profundidad de los pozos, cantidad de electricidad utilizada en el bombeo. O sea, hay una serie de situaciones sueltas que creo que no nos permiten, precisamente porque no estamos viendo el problema en toda su dimensión sistémica y en toda su dimensión de el efecto que tiene también desde el punto de vista social la falta de gobernanza en el agua, que nos está llevando y nos puede llevar a grandes conflictos. Una simple, diríamos que cortina de humo para cubrir deficiencias que se quieren cubrir y evitar que se comenten. ¿Cuáles son esas deficiencias? Pues precisamente eso que les comento, o sea, el establecer zonas de veda o eliminarlas sin tener los estudios científicos correctos, pues nos está llevando a problemas al mediano y largo plazo, ¿sí? Porque no es usual, más bien no es inusual que se vea que en algún lugar donde de repente resulta que ya no hay agua, que algo está pasando, se le echa la culpa al cambio climático, cuando realmente lo que sucede es que está pasando algo en 2 o 3 cuencas al lado, donde están haciéndose cambios o se hicieron cambios hace algunos años y que están repercutiendo en la cuenca de interés, ¿sí? Entonces es más fácil decir que hay cambio climático a reconocer que ha habido, digamos que, una definición inexacta de los procesos que están afectando el área de interés. La definición inexacta es ¿por qué? Pues porque estos balances que se hacen para establecer las cuestiones de disponibilidad no están, digamos, referidos estrictamente a procesos claros y concretos. Por ejemplo, no hay mediciones de evapotranspiración, por ejemplo, que es uno, si ustedes ven la norma van a ver que es uno de los puntos importantes. No hay definiciones del caudal, por ejemplo. El caudal en muchos ríos no está medido. Digamos, vámonos como ejemplo aquí, la Cuenca de México, de todos los ríos que bajan hacia el centro, no hay medición de caudales. Entonces, ¿cómo vamos a proteger? ¿Qué caudal vamos a proteger si no sabemos cuál es el caudal que tenemos? La extracción es otro problema, porque eso entra dentro de la misma norma, lo cual también es una situación problemática. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuál es el valor de esta extracción que está teniendo en cualquier sitio de la República Mexicana. Usualmente los datos que ustedes verán en cualquier reporte oficial van a ser de alrededor de un 30% de ese dato es lo que fue medido. El resto es estimado por cualquier otro método, pero no es medido. O sea, lo importante está en medir, ¿sí? La escorrentía, por ejemplo, vuelvo a repetir, no está medida, no hay mediciones de escorrentía, lo cual, bueno, pues desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, ya era una situación, digamos que ampliamente conocida y establecida en muchos países. Sustentable es aprovechar el agua de lluvia para los diferentes usos en la Ciudad de México, y qué tan factible sería reciclarla. Todo eso es factible, todo eso incluso es recomendable. Desconozco tal vez la reglamentación que tenga, o si es que existe aquí en la Ciudad de México, sobre la recolección de agua pluvial. Yo en particular lo hago en la casa de ustedes. Recojo en un tanque de capacidad de 1000 litros el agua en un área relativamente pequeña de los techos de mi casa, y en tormentas bastante severas se ha llenado. Entonces tengo de un día para otro 1000 litros de agua,
que uso básicamente para regar un pequeño jardín, lavar el patio, etcétera, lavar el auto. Entonces, sí es factible, sería aprovechable en muchos sitios, tal vez incluso en edificios públicos. Y sí, por supuesto, se pueden usar